Buenas, bienvenidos a la ponencia titulada Trabajando la resolución de problemas a través de un taller colaborativo con un videojuego como herramienta didáctica. Esta ponencia ha sido realizada por profesores de la Universidad de Extremadura y de la Universidad de Cádiz en España. En concreto, ha sido elaborada por el doctor Enrique Carmona Medeiro, el doctor Osmar Darío Vera y yo, que soy Juan Antonio Antequera Barroso. Todos nosotros pertenecemos al área de didáctica de las matemáticas, bien de la Universidad de Extremadura o bien de la Universidad de Cádiz. Como hemos hablado en nuestro título, la idea surgió a partir de qué era un problema matemático. Nos hemos planteado, o planteamos con nuestros estudiantes que era un problema, porque muchas veces al hablar con ellos que era un problema matemático, ellos lo asocian mucho a las fórmulas. De hecho, lo vamos a ver un poco más adelante cuando veamos cómo definen ellos qué es un problema matemático. Los problemas matemáticos, o lo que es un problema matemático, lo que entendemos por problema matemático o un problema, está a lo largo de nuestra vida. Lo van a ver en todas las etapas educativas, aunque muchas veces ellos no son conscientes, porque ya digo, se suele asociar mucho a lo que son problemas, a lo que son problemas numéricos. De hecho, es su idea principalmente. Debería ser algo muy importante la resolución, lo que es el aspecto de resolución. De hecho, el NCTM en el año 2000 ya hablaba de que tenía que ser algo que estructurase el currículo. Todo el currículo docente debería ser o debería estar relacionado con la resolución de problemas, independientemente de la situación que estuviésemos planteando. Para eso nos hemos ido también a ver qué dice la actual ley en las diferentes etapas educativas. ¿Cuántas veces aparece resolución de problemas? Les tengo puesto ahí en la diapositiva cuántas veces aparece tanto en el currículo de educación infantil como en el de primaria, en el secundario o en el de bachillerato. Vemos que a medida que vamos aumentando el nivel educativo, aparecen muchas más veces. Alguno de ustedes me podrá decir que no siempre se ajusta exactamente a la definición de problema matemático o que está relacionado con otro. Pero una de las premisas que aparece es, sobre todo ya en primaria, secundarias y secundaria y bachillerato más bien, aparece la competencia STEM, donde ya aparecen incluidas las matemáticas en distintas disciplinas, independientemente de que no estemos hablando exactamente de matemáticas. Yo también queremos hacer una reseña importante a lo que es la competencia matemática, que al final es lo que nos interesa desarrollar en nuestro alumnado o estudiantado. Esa competencia matemática, que es lo que, como les tengo puesto ahí, sacado o extraído del currículum, nos dice que permite desarrollar y aplicar perspectiva y razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. No solo el puramente matemático o el puramente numérico, sino en otros contextos que intentaremos ver. ¿De acuerdo? La primera definición es que es un problema matemático. Hemos elegido estas dos definiciones, que puede ser un resumen de qué es un problema matemático. Kantowski en el 77, fíjense, ya estamos hablando de hace muchísimos años, hablamos ya del siglo pasado, pero creemos que puede ser una definición acorde con la situación actual. Nos dice que un problema surge cuando nos enfrentamos a una pregunta que no se puede responder o a una situación que no se puede resolver con los conocimientos que tenemos en el momento. A partir de aquí hay que pensar en cómo usar los datos o la información que tenemos a nuestro alrededor para dar solución a ese problema, que es el objetivo final. No habla de un contexto puramente matemático, sino habla de contexto en general. El problema, también continuando la definición o ampliándola, ya en el 2019 por Hilbert, nos dice que debe ser abordable, claro y motivante o desafiante, sin que llegue a ser inaccesible para la mayoría, puesto que eso implicaría un desánimo. Fíjense que ya aparecen las emociones, y las emociones en el aspecto matemático son bastante importantes, puesto que muchas veces nos encontramos que nuestro estudiantado o nuestro alumnado tiene emociones bastante negativas hacia las matemáticas. Estamos hablando de matemáticas. Yo quiero relacionarlo con un contexto diferente al puramente matemático, que es el de los videojuegos, pero sin embargo es un contexto que para nuestro estudiantado es muy cercano. He querido apoyarme en lo que nos dice Revuelta y Guerra para hacer esa relación y para ver si nuestro estudiantado era capaz de ver o de tener claro esa posible relación. Revuelta y Guerra en el 2015 decían o hablaban de estas 5 fases. Una fase que era analizar el desafío que se les presenta y determinar su propósito. Una fase de 2 que era analizar los elementos del juego que representan apoyo, es decir, potenciadores, o cuáles son negativos, enemigos, trampas o penalizaciones. Fase 3, descubrir cómo progresar o ganar experiencia. Fase 4, considerar secuencias de acción mediante ejercicios de ensayo-error. Fase 5, poner en práctica sus habilidades
de toma de decisiones. Fíjense que si analizamos las fases podemos compararlas o podemos asociarlas mucho a lo que nosotros hacemos o enseñamos o como ustedes lo quieran definir en relación a la resolución de problemas. Por eso me parece una buena idea poder relacionarlo. Incluso hay otros autores que concretan mucho más, pero esta perspectiva de revuelta y guerra me parece interesante y de hecho aparece en esa relación. ¿Qué es lo que hicimos en ese caso? Nosotros hemos estado trabajando con estudiantes o con un estudiantado del grado de educación infantil de la Universidad de Extremadura. En concreto participaron 100 estudiantes de la asignatura de educación matemática en educación infantil. Se les planteó que era un problema matemático que era para ellos y lo tratamos de trabajar a través de un videojuego. En concreto el videojuego era el Portal 2. ¿Qué objetivos nos planteamos en esta investigación o en este pequeño trabajo? Conocer si los maestros en formación inicial son capaces de relacionar procedimientos de resolución de problemas matemáticos con los procedimientos empleados para superar una fase en un videojuego. Y segundo objetivo, tratar de definir, según su opinión, la formulación de una situación problema llevada al aula en la etapa de educación infantil. Fíjense que hablamos ya de una etapa complicada, que es el primer contacto que tiene el alumnado con el colegio. Como resultados obtuvimos los más significativos, o una parte, porque teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y espacio que teníamos, hemos puesto algunos de los que hemos obtenido. La primera conclusión es que para nuestros estudiantes podemos resumir que un problema es un enunciado en el que aparecen unos datos y tenemos que sacar otros datos a partir de una fórmula o cálculo. Que los aspectos más importantes, como ustedes pueden comprobar y observar, son el enunciado, los datos, tanto conocidos como los desconocidos, y la fórmula. Luego ya aparecen otros de menor categoría, como pueden ser el cálculo, puede ser el leer, el comprender, el relacionar. Pero principalmente fíjense los aspectos, que es lo que aparecen en la fórmula. Enunciado, datos, conocidos, desconocidos y la fórmula. Eso es para ellos lo importante, conocer qué fórmula tienen que aplicar. Para ellos un problema es, tengo unos números y una fórmula que me relaciona lo conocido con lo desconocido y llego a la conclusión. Si lo aplicamos a los videojuegos, los aspectos que aparecen son ensayo-error. Voy probando, muchas veces no conozco cómo jugar el nivel, pero sí veo qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué está permitido, qué no está permitido. Aparece una historia que me tiene que enganchar, que me tiene que motivar, que me tiene que llamar la atención. Y eso es un aspecto importante también para el videojuego, para que yo pueda jugar o seguir jugando. Aparecen los personajes, el que yo elijo, en el que yo juego, los personajes que aparecen, ¿por qué? Relacionado con la historia, cómo me pueden motivar, los objetivos, los enemigos, las estrategias, los movimientos que tengo que hacer. Como ven ustedes, luego ya el pensar, el analizar y el jugar, que son en menor medida. Si lo relacionamos con lo que hemos dicho anteriormente, podemos ver que para problemas nuestros estudiantes decían que era el enunciado, que era lo importante del enunciado, y aquí en el videojuego ese enunciado estaría relacionado con la historia y los personajes que aparecen. Con los datos conocidos e incógnitas que aparecen en los problemas, aquí aparecen los objetos, los enemigos, los premios, todo lo que está relacionado con el videojuego, que no son los personajes principales, pero que sí nos ayudan a poder avanzar. A continuación, en el problema hablábamos de una fórmula que nos relacionaba lo conocido y lo desconocido, y en cambio en los videojuegos ya hablamos de las estrategias que nos van a permitir avanzar, que muchas veces esas estrategias surgen a partir del ensayo de error, de ir experimentando, de ir jugando, de ir investigando, que si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que nosotros hacemos en una resolución de problemas. A modo de conclusión, ya para no extenderme demasiado, podemos decir que un buen problema matemático tiene una narrativa importante, que está muy relacionada con los intereses, que debe ser claro y conciso, que nos puede permitir investigar, probar y ver si las ideas funcionan o no, que nos dé esa retroalimentación, los videojuegos lo hacen, y eso es lo que quieren ellos. Y además que sean ellos los protagonistas, que sean ellos los que investiguen. Si nos vamos a la conclusión en relación a los videojuegos, a los objetivos que nos hemos planteado en este trabajo, podemos observar que se cumple, que son capaces de ver que hay relación, que incluso los procedimientos son similares, pero hay algo que prima, que es el aspecto lúdico. Para ellos consideran que es más importante la parte lúdica que la parte de los videojuegos, que la parte de los programas matemáticos. De hecho, tratan de decir que hay que separarlos, que no son cosas iguales. Y que en infantil es complicado llevar a cabo una resolución de problemas, porque no aparecen, como ya les digo, ni fórmulas ni números. Aunque sí se pueden llevar o se pueden plantear situaciones que aunque su alumnado tenga que dar solución a esas situaciones. Ya con esto finalizo
la exposición. Quiero agradecerles la atención prestada y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen hacer. Muchas gracias por la atención prestada. Un saludo.